Ahí está. Es un mensaje recording in progress. Muy buenas tardes a todos. Una gran bienvenida a esta serie de seminarios web que ICANN está realizando y generosamente comparte con la ANUYES, con la comunidad académica. Pues agradecer uno más que se da y de verdad de un gran disfrute tenerlos. El día de hoy tenemos un tema también muy padre, el sistema de servidores raíz, Anycast y Hyperlocal. Creo que va a ser de mucho provecho, además de una forma tan amena, tan didáctica, tan divertida. De verdad que estos seminarios ya están haciéndose famosos en los otros grupos, justamente por la dinámica que ustedes están generando, tanto Nico como Daniel. Pero pues antes que inicien, pues le damos la palabra a la coordinación de esta Comisión de Colaboración para el Desarrollo de Internet. Carmen, Eunice, Manuel, les dejo el micrófono. Gracias, José Luis. Eunice, por favor. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta penúltima sesión de este año con ICANN. Muchísimas gracias, Nicolás, Daniel. Ha sido todo un gusto tenerlos este año, de verdad. Todos los webinars, este último taller, yo quedé fascinada, encantada. Y bueno, este webinar pues es como una continuación. Creo que terminamos viendo un poquito acerca de Hyperlocal para los que nos acompañaron en el taller, y si no, también los invitamos a ver los videos que están en la página de CODIES, en donde ya se subieron el taller. Y bueno, y el último webinar también los invitamos, va a ser aceptación universal, y ese lo tenemos para noviembre, el 29 de noviembre también. Y bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. La dinámica, pues si no la conocen, nosotros pueden encender sus cámaras para poder pues vernos y hacer más ameno esta reunión. Es como una charla en la cual podemos estar haciendo preguntas. No tengan miedo. Aquí los expertos, tanto Daniel como Nicolás, siempre nos van a apoyar. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Manuel también. Y bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Igual, creo que ha sido una serie de webinars muy interesantes, muy productivos. Quiero comentarles algo muy en particular. Hace como un mes hicimos una encuesta de percepción de todos estos webinars y la verdad que han sido muy buenos resultados. Dentro de estos, el 80% dice que consideran que les ha ayudado mucho en su trabajo y el 87% que en su cuestión personal también les ha ayudado muchísimo. Entonces creo que se está logrando gracias a ustedes, desde luego, a su didáctica que también han tenido, que es bien importante, porque luego, como ustedes saben, puede haber muchos instructores que saben mucho, pero no saben enseñar, ¿no? En este caso es todo lo contrario, saben mucho ustedes y saben enseñar, muy didácticos. Entonces, pues bueno, creo que es algo muy grato que se ha logrado a lo largo del año y bueno, pues esperemos que haya más, ¿verdad? Para futuro. Entonces, pues de mi parte eso sería todo y bueno, ya le cedo la palabra a Daniel, Nicolás, para que iniciemos ya el webinar. Muchas gracias por todas as palavras encantadas aqui. Para nós também foi uma charla entre amigos. Gracias. Bueno, comenzamos entonces, Daniel. Ok. Empiezo yo con la parte el menú para... A ver, antes que eso, como mencionó Eunice, todos los que puedan prender su cámara, enciéndanla. Este es el momento para encenderla. Y déjenla encendida durante todo el tiempo que puedan. Hagan todas las preguntas que quieran, todos los comentarios que quieran. La idea es esa, es hacerlo entretenido y ameno para que ustedes lo puedan aprovechar lo más posible y pasemos un buen rato. Estaba pensando cuando Manuel indicaba las estadísticas. Es peligroso eso, dicen el 70%, y dije, ay, el 70% capaz que dice
les valió madres, como dicen ustedes por ahí, lo del DNS, y bueno, nada, ya quedó grabado, ya no podemos, no podemos hacer nada, pero bueno, por suerte, el gran porcentaje les indicaron que, bueno, que les sirve para su trabajo, o bueno, aunque sea como conocimiento general para su carrera profesional, o si está vinculada directamente con la temática, o aunque no esté directamente vinculada, siempre aporta el conocer de esta tecnología, de estas funcionalidades y los protocolos, ¿no? Bueno, para los que nos acompañaron en el laboratorio, la idea de hoy es hacer hoy no va a ser tan entretenido como el laboratorio, porque va a ser todo hablado, todo teórico, digamos, pero bueno, vamos a tratar de ponerle ahí algunos ingredientes para que sea entretenido. Y vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de dos temas que son temas que, no les vamos a mentir, rara vez se hablan cuando se habla de DNS. No es la típica charla de DNS. Que son el tema de Anycast, ¿sí? Los servidores raíz y una técnica que se conoce con el nombre de Anycast. Y después vamos a hablar de los servidores raíz y una técnica que se conoce con el nombre de Hyperlocal, que no tiene absolutamente nada que ver con Anycast, pero sí tiene mucho que ver con DNS, y es una forma de extender el DNS o aportarle al sistema de DNS otro tipo en este caso le aporta resiliencia y reduce los tiempos de resolución, digamos. ¿Sí? Eso es el caso de la técnica de Hyperlocal. Y la técnica de Anycast definitivamente está pensada, la aplicación de Anycast a DNS está pensado para aumentar la robustez y la resiliencia de todo el sistema DNS, pero eso lo vamos a ver enseguida. Y también acelerar los tiempos de respuesta, etc. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles la presentación. De nuevo, decirles que los que puedan encender la cámara, la encienden, y luego, si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat, o prenden el micrófono y hacen la pregunta en cualquier momento. No esperen hasta el final, porque después al final ya nos olvidamos de lo que vamos diciendo y queda medio descolgada. Ustedes se olvidan de la pregunta y no les sacan tanto provecho. Así que vayan haciéndolas a medida que les van surgiendo. Voy a compartir la presentación. Primero voy a iniciar la presentación. Chin, ahí va. Y ahora vamos a compartir la presentación. Aquí. Eso. A ver, ustedes me indican si están viendo la presentación. Si ven a veces que mira así para arriba, como si no tengo el monitor en el techo, pero las cámaras, uso la cámara de la computadora, que la tengo un poco más abajo que la línea de vista, entonces el monitor que está a mi misma altura parece que estuviera colgado del techo, ¿no? Pero bueno, puse la presentación ahora acá abajo, así miro la cámara y queda todo como más así, más natural, digamos, ¿no? No doy la presentación así como si estuviera durmiendo. Bueno, Anycast con un toque de Hyperlocal. Este es el nombre que le pusimos a la presentación. Vamos a empezar a hablar un poco de qué es Anycast, ¿sí? Esta técnica de Anycast es... Vamos a hacer esto, vamos a hacer el contraste, como dice acá, entre lo que es Unicast y lo que es Anycast, ¿sí? Cuando tenemos un primer contacto con cursos de redes y hablamos de dispositivos que se interconectan, dispositivos que intercambian información a través de Internet o a través de cualquier red de datos. En general, lo que se dice siempre es, bueno, ¿qué es lo primero que necesitamos? Lo primero que necesitamos, más allá de que haya realmente un camino, una forma de llegar de un dispositivo al otro, ¿sí? De que la información llegue de un dispositivo al otro, lo que tiene que haber es una forma de identificar cada dispositivo unívocamente, o de forma única, digamos, ¿sí? Es decir, si un dispositivo no tiene una forma única de identificarlo, un identificador único, yo no voy a poder comunicar con ese dispositivo. En principio, al menos no sé con cuál dispositivo me voy a estar comunicando, digamos. Si un dispositivo tiene una forma de direccionarlo, una forma de identificarlo en esa red, bueno, yo cuando quiero comunicarme con ese dispositivo, ya sé a quién debo dirigirme. En el caso podemos hacer un paralelismo con la red de telefonía tradicional, digamos, ¿sí? Donde en la red de telefonía, ¿cómo se identifican los dispositivos? ¿Cómo se identifican los dispositivos en la red de telefonía? A ver, voy a abrir el chat porque no lo tenía abierto, ahora lo tengo abierto acá al costado. A ver, alguien que ponga ahí en el chat, ¿cómo se identifican los dispositivos en la red de telefonía?
A ver, alguien que se anime. Tan. Nadie se anima, nadie sabe cómo se identifican los dispositivos en la red de telefonía. Ya no usan el teléfono ustedes, solo chatean. Por el número telefónico, ahí está, perfecto, Hugo Pablo. Ahí Hugo Pablo salvando salvando la charla. Exacto, el número de teléfono es el identificador único en el caso de la red de telefonía. Los dispositivos, que son los teléfonos, se identifican con un número de teléfono, ¿sí? Hay un esquema de direccionamiento, hay un plan de direccionamiento. El esquema de direccionamiento en el caso de la red de telefonía es un esquema de direccionamiento plano, digamos, donde si bien hay una especie de jerarquía, es ficticia la jerarquía. Ustedes saben que los números de teléfono tienen al principio el código de país y después viene todo el resto del número de teléfono, digamos, donde después cada país decide si ese número lo subdivide y le asigna X cantidad de números a la ciudad o a la región o lo que sea, ¿sí? Pero ese código de país y ese número que viene después en realidad no es una jerarquía, porque no está definido una longitud máxima para el campo código de país. De hecho, no hay un campo código de país, el campo es único, es un número, el chorizo es ese número de teléfono, que además puede variar en su longitud. No hay nada de eso muy estandarizado, sino que se va estandarizando a medida que se va haciendo necesario. Por eso hay números de teléfono que tienen código de país de un solo dígito, código de país de 2 dígitos y código de país de 3 dígitos, digamos, ¿sí? En las redes de datos basadas en, en los protocolos TCP a nivel de capa 4 y IP a nivel de capa 3, en Internet, ¿sí? Que se llaman en general redes TCP/IP, el direccionamiento, el equivalente al número de teléfono en la red de telefonía en Internet, ¿qué es? La dirección IP. Sea la dirección IP versión 4, sea la dirección IP versión 6. Realmente hay dos esquemas de direccionamiento, el esquema de direccionamiento IP versión 4 y el esquema de direccionamiento IP versión 6. Y los dispositivos pueden tener una dirección IP versión 4, una dirección IP versión 6 o las dos, una de cada, digamos, ¿sí? Una en cada esquema de direccionamiento. El esquema de direccionamiento IP sí es jerárquico, a diferencia del esquema de direccionamiento de la red de telefonía. El esquema de direccionamiento IP es jerárquico y la jerarquía se define básicamente separando la dirección IP en dos partes, en lo que se llama dirección de red y la parte de host, digamos, de dispositivo, ¿sí? Y ustedes saben que, o no saben, no se acuerdan, pero al principio no era así, pero después se definió un esquema de direccionamiento, lo que se llama classless, que no está basado en lo que originalmente se denominaban clases, sino que se define una dirección IP, digamos, para definirla se necesitan dos cosas, en realidad, no solamente la dirección IP, sino que se necesita la dirección IP y la máscara de red. Y la dirección IP y la máscara de red, ese conjunto definen un único dispositivo en una única red, ¿sí? La máscara de red básicamente es justamente lo que define la jerarquía. Dice qué parte de todo ese prefijo corresponde a la identificación de la red y el resto corresponde a la identificación del dispositivo dentro de esa red. Entonces, con ese esquema de direccionamiento, con el esquema de direccionamiento IP, si yo quiero asignar direcciones y poder comunicarme con los dispositivos en Internet, tengo que asignarle a cada dispositivo una única dirección, una dirección que se llama, normalmente a eso se le llama dirección IP pública, ¿sí? Cuando uno habla de direcciones IP públicas, se refiere a direcciones únicas asignadas a los dispositivos en Internet para poder contactarlos. Entonces, cuando hablamos de unicast, lo que estamos hablando es eso, todo lo que venimos diciendo. O sea, unicast es eso, es el asignar una única dirección a cada dispositivo para poder identificarlo de forma única, valga la redundancia, en Internet. Anycast, en contraste con Unicast, rompe un poco con todo eso. ¿En qué consiste la técnica de Anycast? La técnica de Anycast consiste en asignar la misma dirección IP, exactamente la misma dirección IP, a más de un dispositivo, ¿sí? Entonces, poco para ir respondiendo las preguntas que estaban ahí, Hugo Pablo decía, entonces el Unicast es un caso particular de Anycast con n igual 1. Sí, es un poco peleador la definición, digamos, o sea, desde el punto de vista académico o pedagógico, digamos, no sería una buena forma de definirlo, no porque no esté bien, porque está bien, de hecho, Hugo Pablo, tenés toda la razón. Lo que pasa es que confunde. Entonces, normalmente hablamos de esas dos
esos dos conceptos por separado. Pero sí, el Anycast con n igual 1 es exactamente únicas, digamos. ¿Sí? Entonces, y a ver, hay otra pregunta por ahí. Los números de teléfono no tienen una organización como las tienen las direcciones IP. Comentaba Pablo también. Eso también es cierto. Como decía, el esquema de direccionamiento de los números telefónicos no es jerárquico. El esquema de direccionamiento IP sí es jerárquico. Y tampoco hay números telefónicos como lo hay en IP de octetos para separar. No, tampoco. No existe el concepto de máscara en el número de teléfono, digamos. Se basa en una convención, ¿sí? que se mantiene a través de la cual se asignan códigos de país a cada país, y después cada país tiene la absoluta autoridad y potestad de hacer lo que quiera con el resto de la numeración, agregar la cantidad de números que quiera. Hay países que después del código de país tienen 4 o 5 números, hay países que tienen 7 números y pueden haber todos los números que uno quiera. A medida que van creciendo los usuarios, a medida que tengo más población que tengo que asignarle el número de teléfono, se van a ir agregando número de teléfono. Acá en Uruguay ya va, si mal no recuerdo, ya van 2 veces en toda la historia de la telefonía en Uruguay que se agrega. Una vez se agregó un dígito y después en otra instancia más adelante, como 15 años después, se agregó otro dígito más, digamos. ¿Sí? Entonces ahora el código de país de Uruguay es 598 y después vienen 8 dígitos. Tenemos nosotros después del código de país, pero hay países que tienen más dígitos. Estados Unidos creo que tiene 9 y hay otros países que tienen menos. Porque tienen menos necesidades de direccionamiento, digamos. Pues lo mismo pasó con IP en las redes. IP versión 4 eran 32 bits para direccionar, y bueno, esto se parecía que era infinito cuando se inventó el protocolo IP y después resultó que no. Entonces después vino IP versión 6 con 128 bits y ahora sí, ahora parece que eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo y que nunca se va a llegar a, que nunca se va a agotar. Y bueno, veremos. Después la historia siempre supera lo planificado, así que, pero bueno, por unos cuantos años, capaz que decenas o centenas de años no vamos a necesitar, por lo menos no por razones de cantidad de direcciones. Capaz que por alguna otra razón sí se necesita cambiar de protocolo, pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro. Entonces, Anycast, asignar la misma dirección a más de un dispositivo. Decir, bueno, me está diciendo que la forma de identificar los dispositivos en forma única es asignándole una dirección que sea única, valga la redundancia. Si yo le asigno la misma dirección a más de un dispositivo, cuando quiero intercambiar información con ese dispositivo, ¿cómo hago? Yo mando la información a una dirección IP, pero si esa dirección IP está repetida en varios dispositivos, la información puede llegar a cualquiera de ellos. ¿A cuál va a llegar? ¿Cuál va a ser el que me va a contestar? Bueno, ahí viene todo el tema detrás de esa técnica de Anycast, ¿correcto? Entonces, la idea de Anycast es esa. La definición de Anycast es esa, es asignar la misma dirección a más de un dispositivo. Como dice acá, también se puede definir como una combinación de direccionamiento IP y un esquema de enrutamiento en donde, por un lado lo que dijimos, se asigna la misma dirección IP a muchos dispositivos, y por otro lado, la decisión, cuando yo quiero envío información a ese dispositivo, que en realidad no es un dispositivo porque está repetida la dirección IP, sino que son N dispositivos, yo en principio no sé cuántos hay, la decisión de a cuál de todos esos va a llegarle la información, la va a tomar la red. La red va a ser la que toma la decisión de a qué dispositivo le hace llegar la información. ¿En base a qué? En base a las métricas y al protocolo de enrutamiento, o a los protocolos de enrutamiento que funcionen en las redes, en este caso en Internet. Entonces, lo que va a suceder, en general los protocolos de ruteo están diseñados para que la información llegue a su destino siguiendo el camino más corto. El camino más corto no es en distancia física, obviamente, sino que es en métrica de red, digamos, en número de saltos IP, en retardo. Bueno, en general el número de saltos IP es uno de los mecanismos una de las métricas más utilizadas en las redes, ¿sí? Porque es determinística, tiene unas características que la hacen muy atractiva y fácil de utilizar. Entonces, lo que va a pasar es, en definitiva, que la información va a llegar al destino que en principio esté más cerca, de nuevo, en términos de red, ¿sí? A uno de los dispositivos que tenga asignada esa dirección IP, ¿cuál de ellos? El que esté más cerca en términos de red.
No requiere ninguna configuración especial, no hay que configurar nada a nivel de aplicación, no hay que configurar nada a nivel de dispositivo. No, lo único que hay que hacer es que el que administra los dispositivos tiene que asignarle la misma dirección IP a todos ellos, a todos los dispositivos que yo quiera que utilicen esa técnica, digamos, ¿sí? Pero los clientes no tienen que hacer nada. En este caso, a lo que vamos a hablar y de lo que vamos a tratar es, siempre tengan en mente, bueno, ENICAS se puede aplicar a un montón de cosas. No es exclusiva de DNS. Nosotros la vamos a aplicar a DNS. Entonces, en este caso estaríamos hablando de asignarle la misma dirección IP a más de un servidor DNS. Asignarle la misma dirección IP a más de un servidor recursivo. Asignarle la misma dirección IP a más de un servidor autoritativo. ¿Ok? Y como dice ahí, el objetivo es que los paquetes lleguen al destino ENICAS más cercano, de acuerdo a las métricas y condiciones de enrutamiento de la red. ¿Ok? Por ejemplo, como decíamos, el menor número de saltos, ¿sí? Entonces, ahí hay una pregunta de Upalo que dice, ¿sería entonces ENICAS como enviar un mensaje de la dirección de Broadcast? No. Broadcast es otra cosa. Broadcast, mírenlo así, Unicast es cuando yo me dirijo a uno solo, ¿sí? Pero además, solo ese tiene esa dirección IP asignada. En Anycast, yo también me dirijo a uno solo. Pero en principio no sé a cuál, porque hay más de uno que tiene la dirección IP, pero el mensaje solo le va a llegar a uno. En Anycast el mensaje no le llega a más de un equipo, le llega a uno solo. ¿A cuál? No lo sé. El que la red decida que está más cerca. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, la comunicación es con un solo equipo. La diferencia entre Unicast y Anycast es, Unicast hay uno solo que tiene la dirección IP, en Anycast hay más de uno posible. Pero una vez que la red decide a cuál, solo es con ese. El resto no van a recibir la información. Broadcast no, broadcast, cuando yo envío un broadcast, lo que hago es envío algo que lo van a recibir todos los que estén adentro de ese grupo de broadcast, digamos. ¿Sí? Si es la dirección de broadcast de una red, lo van a recibir todos los dispositivos de la red. Es algo totalmente distinto, digamos. En broadcast sí me estoy comunicando con muchos al mismo tiempo. Acá no, acá solo me estoy comunicando con uno. ¿Sí? Entonces, para mencionar algunas cosas, no vamos a entrar en esta charla, no vamos a entrar en protocolos de enrutamiento, no vamos a entrar en todo eso, necesitaríamos semanas para tocar todos esos temas. Tengan en cuenta que si quieren complementar todo esto, bueno, deberían investigar un poco o informarse un poco de, bueno, de todo lo que es protocolo IP, versión 4, protocolo IP versión 6, protocolos de enrutamiento, qué son los sistemas autónomos, cómo se obtienen los sistemas autónomos, quién asigna los sistemas autónomos, los asigna a los registros regionales, como en nuestro caso para nuestra región, que es toda Latinoamérica y el Caribe, digamos, de la frontera de México con Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina, es una única región en lo que respecta a asignación de direcciones IP y números de sistema autónomo, y lo realiza el registro regional LACNIC, que es uno de los 5 registros regionales que distribuyen direcciones en todo el mundo. Digamos, a LACNIC le corresponde la región de Latinoamérica y el Caribe, y acá tienen una excelente persona a la cual le pueden hacer un montón de consultas. Ya te tiro te paso la pelota después, Carmen. Carmen es una de las actuales directoras del board de LACNIC, así que bueno, esto Carmen lo sabe mucho mejor que yo. Y bueno, este organismo es el que asigna direcciones y números del sistema autónomo, y bueno, deberían también informarse, porque está muy relacionado. Todo lo que tenga que ver con enrutamiento, direccionamiento IP, número de sistemas autónomos, etcétera, que es particular de un protocolo, que es el protocolo BGP, que es el protocolo que se utiliza para... es como el pegamento que une Internet, digamos. Todas las redes se comunican entre ellas utilizando BGP, digamos, ¿sí? Y después dentro de la red se pueden utilizar diversos protocolos, otro tipo de protocolos que no son BGP, pero para interconectar redes en Internet se usa exclusivamente BGP hoy en día. Entonces, bueno, BGP también amerita todo un capítulo aparte, digamos, y BGP es un monstruo también, que no es difícil, no es un protocolo difícil, pero sí es un protocolo que tiene mucha complejidad después a la hora de operarlo, en el sentido de que uno puede hacer muchas cosas con BGP, puede cometer muchos errores también, y hay muchas buenas prácticas para aplicar cuando uno utiliza los protocolos de ruteo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un par de escenarios de uso de ENICAS, y después vamos a ir a aplicarlo directamente al tema que nos convoca, que es del DNS, ¿sí? Entonces, primer escenario.
el más fácil de todos. ¿En qué consistiría aplicar esta técnica de Anycast adentro de una red? Tengo una red acá que me armé de laboratorio, como la red que teníamos el otro día en el laboratorio, me armo una red en casa, o tengo una red en mi empresa, o en mi organización, o en mi campus universitario, cualquier red privada, por ejemplo, ¿sí? Tengo una red ahí, cerradita. Quiero implementar esta técnica. ¿En qué consistiría implementar esta técnica? Bueno, acá tenemos un ejemplo donde tenemos una red, ¿sí? Acá tenemos 3 servidores. ¿Se ve la flechita que estoy moviendo? Yo siempre pregunto lo mismo, porque yo a veces muevo la flecha y digo, acá hay un servidor, y ustedes dicen, sí, fantástico, ¿acá dónde? Se ve, bien. Entonces, tenemos 3 servidores, ¿sí? Server 1, server 2, server 3. Todos estos están en la misma red, todo esto es una red, ¿sí? Y este router es el que interconecta esa red donde están los 3 servidores, el R1 es el que interconecta la red donde están los 3 servidores con otra red donde están, por ejemplo, los clientes, en este ejemplo. Yo tengo los clientes de un lado, en una red, y los servidores en otra red, ¿sí? Y un router, obviamente, que está pensado y diseñado para interconectar redes. Entonces, imaginemos que estos 3 servidores son servidores DNS. Imaginemos que son servidores recursivos de DNS. Vamos a imaginarnos eso. O autoritativos, no importa, cualquiera de los dos. Entonces, si fueran servidores recursivos, el cliente las consultas se las va a enviar a su servidor recursivo de DNS, ¿verdad? Entonces, imaginemos que utilizamos la técnica de Anycast y le ponemos la dirección 1234, ¿sí? A los 3 servidores. Los 3 servidores tienen la misma dirección IP. Un cliente quiere hacer una consulta DNS, le va a enviar la consulta a su servidor que tenga configurado como servidor recursivo. Si tiene configurado el 1234 como servidor recursivo, le envía la consulta al servidor 1234. Como los 3 servidores tienen 1234, va a ser el router el que va a decidir a quién le va a hacer llegar la información. Con algún mecanismo, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, el router le hace llegar la información al server 2, imaginemos, ¿sí? Entonces el server 2 recibe la consulta del cliente, sale a buscar la respuesta, obtiene la respuesta. Una vez que obtuvo la respuesta, le responde al cliente y listo, todos felices y contentos. Lo mismo si le llega al server 1, lo mismo si le llega al server 3. ¿Por qué? Porque los 3, si bien tienen la misma dirección IP, también los 3 son servidores recursivos, los 3 pueden realizar esa funcionalidad. Entonces los 3 pueden responderle al cliente. ¿Ok? Entonces este sería un ejemplo bien simple donde tenemos 3 servidores en la misma red utilizando la técnica de Anycast. ¿Ok? ¿Cómo hago para que utilicen la técnica de Anycast? Simplemente configuro los 3 servidores con la misma dirección IP. ¿Y qué sucede? Bueno, acá vienen los peros, ¿no? El router, ¿sí? Ustedes saben que, o no saben, capaz, o no se acuerdan, vamos a repasarlo rápidamente. Un router, ¿cómo toma las decisiones de a quién enviar la información? Un router, pregunta de examen, para los que saben de routers. ¿Cómo un router toma la decisión? O sea, ¿qué utiliza? Principalmente, métrica. Ahí está. La métrica es, como dice Eunice, la métrica es lo que utiliza el router para decidir cuál es la mejor ruta. Y después que decidió cuál es la mejor ruta, ¿en dónde el router guarda la información sobre todas las rutas que tiene, todos los destinos que conoce y cómo llegar a ellos? En la tabla de enrutamiento. Exactamente, Jesús. La tabla de enrutamiento. La tabla de ruteo es la base de datos más importante que tiene un router, digamos. Después que hace toda su tarea de encontrar las mejores rutas, pone la información en esa planilla Excel, digamos. En esa base de datos, ¿sí? No es una planilla Excel, no vayan a repetir este disparate que acabo de decir. Está en memoria y es una lista en una memoria, digamos, simplemente. Esa lista tiene todas las redes que el router conoce y cuál es el camino para llegar a esas redes, ¿sí? Básicamente, a quién le tienen que enviar la información para llegar a esa red. En este caso, ¿sí? El router está conectado a esta red, obviamente interconecta la red de los servidores con la red del cliente y tiene los 3 servidores ahí en esa red. Entonces, el router tiene que decidir, como ya estamos hablando de 3 servidores que están adentro de la misma red, el router tiene que decidir a cuál de esos 3 le va a hacer llegar la información, porque los 3 tienen la misma dirección IP. ¿Sí? Y ahí hay todo un tema que se complejiza un poco más, pero vamos a tratar de simplificarlo. Y por ahí está relacionado con lo que preguntaba Hugo Pablo, que decía por la dirección MAC. En realidad los routers, por defecto, no utilizan la dirección MAC, porque la dirección MAC es una dirección de capa 2, digamos, y el router es un equipo que la funcionalidad de enrutamiento es una funcionalidad de capa 3, de capa de red. ¿Sí? Entonces el router utiliza su tabla de rutas para
decidir por dónde envía la información para llegar de la mejor forma posible a un destino. Ahora, ¿qué sucede? Lo que tú decís, Hugo Pablo, no está del todo mal. ¿Por qué? Porque en el caso de que en el último pasito, digamos, cuando el router está directamente conectado a la red donde están los dispositivos a los cuales le quiero hacer llegar la información, como en este caso, los 3 servidores están en una red, en la misma red que está el router, digamos, están todos los equipos en la misma red. Cuando todos los equipos están en la misma red, el router, para hacerle llegar la información al dispositivo, no va a usar la funcionalidad de router en realidad. El router ahí se va a comportar más como una especie de equipo de capa 2 y sí va a utilizar va a terminar utilizando la dirección MAC asociada a la dirección IP de cada uno de los dispositivos. En este caso, los 3 dispositivos tienen la misma dirección IP. Entonces, la única forma de diferenciarlo va a ser la dirección MAC. Si es una dirección de capa 2, ya estamos hablando de que se empezaron a mezclar las cosas de capa 3 con capa 2, solo porque estamos dentro de la misma red. Entonces, el router, en definitiva, va a tener que tomar la decisión de a cuál de los 3 se lo envía. No importa cuál se lo envíe, en definitiva, porque los 3 prestan la misma funcionalidad. En nuestro ejemplo, los 3 son servidores recursivos y los 3 son capaces de contestar esa pregunta, esa consulta DNS. Entonces, en definitiva, el router, ¿cómo toma la decisión? Bueno, una forma sería el router, la primera consulta que recibe, se la manda, el primer paquete que recibe, digamos, se lo manda a uno de los servidores, el segundo se lo manda a otro, el tercero a otro, y así los va rotando, ¿no? Va haciendo una especie de algoritmo de round robin que se llama, que es una vez a cada uno. ¿Sí? ¿Qué sucede con ese algoritmo de enviarle una vez a cada uno? El problema que tiene ese algoritmo, ¿cuál es? Y acá empieza un detalle. Si se acuerdan cuando vimos DNS al principio, en esa primera presentación sobre DNS, ustedes saben que las formas de que un cliente le envíe a un servidor recursivo la consulta DNS básicamente son dos, utilizando el protocolo UDP, ¿sí? Que no es orientado a conexión, o si la información no se puede meter toda dentro de un solo paquete UDP, tengo que usar TCP, tengo que establecer una conexión y utilizar TCP. Si estoy utilizando UDP, que es la mayoría de las consultas de DNS utilizan UDP, es porque entran dentro de un datagrama UDP, no pasa nada, lo mando por UDP, el router decide a cuál se lo envía y listo. Ahora, si estoy utilizando TCP y el router agarra y cada paquete se lo envía a uno distinto, es imposible establecer una conexión. ¿Por qué? Porque yo voy a establecer una conexión entre el cliente y uno de los servidores para enviar información, pero cuando el segundo paquete llegue correspondiente a esa conexión al router, el router dice, este se lo envío a otro servidor, entonces se cae la conexión, porque el router me está cambiando continuamente el equipo al que le envía la información. Entonces tiene que haber cierta persistencia para eso. Entonces, para eso existen unos algoritmos un poco más complejos, que no es repartir un paquetito para cada uno, ¿sí? A nivel de router, que en general entran dentro de lo que se llaman algoritmos de balanceo de carga, digamos, que usan los routers, y en general, para estos casos, lo que usa el router es una combinación, digamos, como está puesto acá, es una combinación entre varias cosas, no es solamente por la dirección IP o por la dirección MAC, sino que en general agarran el paquete IP y básicamente miran 5 cosas. Miran la dirección origen, la dirección IP origen, la dirección IP destino, miran el puerto origen a nivel de capa 4, miran el puerto destino, ¿sí? Y también miran el protocolo. Entonces, con esas 5 cosas hacen una operación matemática y si el puerto origen, el puerto destino, la IP origen, la IP destino y el protocolo es el mismo, siempre se lo envían al mismo servidor. Entonces, con eso se asegura uno de que tanto el caso de TCP como el caso de UDP van a funcionar correctamente. ¿Sí? No quiero entrar mucho en detalle de eso, pero tengan en cuenta eso. No se puede repartir un paquete a cada uno, porque no se pondría a establecer conexión, entonces el protocolo UDP funcionaría, pero no funcionaría el protocolo TCP. Para que funcionen los dos, en particular para que TCP funcione, yo tengo que tener persistencia. O sea, una vez que elijo uno, todos los paquetes correspondientes a esa misma conexión los tengo que enviar al mismo destino. ¿Cómo logro eso? La forma más típica es la que les acabo de decir. Hago una cuenta con IP origen, puerto origen, IP destino, puerto destino y protocolo. Si esas 5 cosas dan igual, siempre lo mando al mismo. ¿Tá? Y si no, puedo elegir otro. Pero una vez que lo elijo, para la combinación esa única de 5 cosas, lo sigo mandando al mismo lugar. ¿Tá?
Y bueno, de esa forma la información llega a uno de los servidores, el servidor, en este caso si fuera un recursivo, encuentra la respuesta, haciendo todas las consultas a los servidores autoritativos, todo el proceso de resolución y le responde al cliente. ¿Ok? Siguiente caso. Ahora ya no tenemos 3 servidores dentro de la misma red. Ahora tenemos 3 servidores, por ejemplo, repartidos en todo Internet, en distintas partes del mundo. Uno acá en América, otro en Asia y otro en África, por ejemplo. ¿Sí? Los 3 con la misma dirección IP. Entonces, va a suceder lo mismo. Cuando los clientes quieran acceder a mi servidor recursivo, seguimos con el mismo ejemplo, ¿sí? Ahora ya no sería solo el router de la red el que toma las decisiones, sino que todos los equipos, todos los equipos de enrutamiento que están en Internet, en el camino, entre el cliente y el servidor, van a tomar la decisión de a cuál de esos 3, que están distribuidos en todo el mundo, le van a hacer llegar la información. Los criterios y las cosas que hay que tener en cuenta son prácticamente las mismas, con algunos detalles adicionales, ¿sí? Hay que tener en cuenta, además del tema de la persistencia para TCP, hay que tener en cuenta el tema de la fragmentación. Tampoco tenemos por qué entrar muy en detalle en eso, pero bueno, en IP hay algo que se llama fragmentación. En IP versión 4 existe la fragmentación. En IP versión 6 existe la fragmentación, pero en IP versión 6 el único que puede fragmentar es el que genera la información, el cliente. ¿Sí? El resto de los routers intermedios no pueden fragmentar en IP versión 6 porque el protocolo IP versión 6 no prevé que un router intermedio pueda fragmentar, como sí lo puede hacer en IP versión 4. Entonces, ahí hay que tener tener en cuenta un detalle, que es que como en IP versión 6 no se puede fragmentar, la información que uno envía, el paquete que uno envía, básicamente tiene que poder pasar todas las redes, digamos. Entonces uno tiene que tener en cuenta lo que se llama el tamaño máximo, la longitud máxima del paquete, el PDU. El PDU, que en definitiva va a ser el PDU más chico de todo el camino, digamos. Pero bueno, hay un estándar ahí que cualquier red debería poder soportarlo, entonces uno trata de configurar a los clientes siempre con el tamaño mínimo para asegurarse de que después eso no se va a bloquear. O sea, eso va a poder pasar por cualquier red intermedia, digamos, ¿sí? Sobre todo en el caso de Internet, porque uno no administra, solo administra la red donde está el equipo de uno, después el resto de las redes las administra otras personas, otro grupo de gente. Entonces, yo tengo que asegurarme que la información va a poder llegar al destino. ¿Tá? Básicamente son las mismas consideraciones, agregando esto de las PDU. Bueno. Hasta ahí la explicación de lo que es ENICAS y los dos casos, ¿sí? Cómo se utiliza ENICAS dentro de una red, un caso simple, y después cómo se generaliza eso al caso de Internet. A ver, hay una pregunta de Pablo que dice, si servidores están en diferentes ubicaciones geográficas donde las IPs son muy diferentes, como le asigno la misma IP a varios servidores, y en alguno de ellos la IP no funcionaría, ya que sería un rango de IPs inválido la ubicación geográfica donde está el servidor. Es una buena pregunta. Como Pablo, el tema es así. Es cierto que diferentes proveedores de acceso a Internet, diferentes ISPs, diferentes puntos de intercambio de tráfico, o sea, diferentes organizaciones en Internet tienen asignados diferentes bloques de direcciones IP. Y después ellos asignan a sus dispositivos direcciones IP de esos bloques que tienen asignados. Entonces, sí, si yo tengo un bloque de direcciones IP asignado a mi organización y yo quiero asignarle la misma dirección IP a un equipo que está dentro de otra organización distinta, no voy a poder. Es cierto, eso no se va a poder. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál sería la respuesta a tu pregunta? Es, sí, yo puedo hacer ENICAS, pero todos los dispositivos tienen que estar en mi organización. Es decir, yo tengo que administrar todas esas redes. Entonces, ¿cómo se hace esto en términos prácticos? Todos esos dispositivos que los administro yo, les voy a asignar la misma dirección IP, pero los voy a poner adentro de sistemas autónomos que yo controlo. Y yo voy a conectar esos sistemas autónomos con sistemas autónomos de proveedores en todas partes del mundo. Entonces, como yo controlo los sistemas autónomos, yo puedo reutilizar el mismo esquema de direccionamiento en todos mis sistemas autónomos. Lo que no se puede hacer es lo que tú decís. Si tú pones el equipo adentro de otro sistema autónomo, utilizando el esquema de direccionamiento de ese otro sistema autónomo, no puedes usar ENICAS porque los rangos de direcciones IP no son los mismos, entonces no va a funcionar el asignarle la misma dirección IP. No vas a poder asignarle, como decís tú, la misma dirección IP. ¿Se entiende eso? Es decir, vos tenés que controlar todos los sistemas autónomos
para poder asignarle a todos los dispositivos la misma dirección IP de un rango que vos tenés delegado, digamos. No podés utilizar el sistema autónomo de otro. Entonces tenés que tener un sistema autónomo también, además de una dirección IP, tenés que interconectar utilizando BGP tu sistema autónomo con sistemas autónomos de proveedores en los lugares del mundo donde quieras ubicar esos servidores, y bueno, y ahí sí, publicar todo con la misma dirección IP. ¿Ok? Esa es la forma de implementarlo. De hecho, la mayoría de los que implementan la técnica de ENICAS para servidores DNS usan el mismo sistema autónomo, o sea, reciben de los registros regionales, de algún registro regional, reciben un número de sistema autónomo y reciben un rango de direcciones IP, y utilizan eso mismo, replican el mismo sistema autónomo y la misma dirección IP en todos lados, y lo interconectan con otros sistemas autónomos, pero tú controlas el tuyo, de forma de que sí podés replicar, duplicar o triplicar o poner la cantidad de copias que quieras de tu servidor. Porque en definitiva es eso, ENICAS te sirve para generar copias del mismo servidor. ¿Sí? Bien, entonces, yendo un poquito más a DNS, ¿cómo se aplica esto al DNS? Bueno, la técnica de ENICAS es ampliamente aplicada en muchos niveles del esquema de DNS, en muchos niveles de DNS, ¿sí? Tanto para servidores recursivos como para servidores autoritativos. Pero a nivel de lo que son los servidores autoritativos de la zona raíz, se aplica casi que el 99%. O sea, todos los administradores de servidores raíz, esas 12 organizaciones que administran esas 13 direcciones IP correspondientes a los 13 servidores raíz, ¿sí? Todas utilizan la técnica de ENICAS, ¿sí? Entonces, creo que hay uno que no tiene ENICAS, que están solo en una localización sola, pero el resto de los otros 12, todos utilizan la técnica de ENICAS, de forma de que todos pueden generar múltiples copias de su mismo servidor, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan que decíamos, no hay un solo servidor raíz? En realidad hay cientos de miles de servidores raíz, 1400 y pico hay hoy en día. ¿Por qué? Porque cada uno de esos es copia de alguno de los 12, digamos. Los 12 están replicados en varios lugares. Todos tienen la misma dirección IP. Los servidores recursivos solo tienen que saber 13 direcciones IP, nada más. Pero muchas de esas están repetidas varias veces, ¿sí? Y sumando todas esas copias que hay de todos, dan ese número de 1400 y pico, creo que es, ahora lo vamos a ver, que hay hoy en día, solo para la raíz de DNS. Eso es solo para la raíz. Después, a nivel de TLDs, de dominios de primer nivel, también se puede aplicar la técnica de ENICAS, si se aplica. Algunos STLDs, los que administran el servidor correspondiente a los códigos de país, también aplican la técnica de ENICAS para sus servidores. Si vos tenés un servidor adentro de una empresa, o adentro de una red privada, o adentro de un campus universitario, o en tu casa, podrías aplicar la técnica de ENICAS también, tanto para los autoritativos como para los recursivos, ¿sí? En el caso de los servidores autoritativos, entonces todas las instancias deben tener los mismos datos. Eso es algo importante. Si estamos hablando de servidores autoritativos, ¿sí? Servidor recursivo no pasa nada, porque el servidor recursivo recibe la consulta, sale a buscar la respuesta y después le da la respuesta al cliente. Pero el servidor autoritativo es el que tiene la información. Si yo tengo muchas copias, ¿de qué me tengo que asegurar? Bueno, me tengo que asegurar de que todas las copias que yo tenga distribuidas en todo el mundo, o donde las tenga distribuidas, todas tienen que tener exactamente la misma información. Porque si no, el que consulte uno va a tener información distinta del que consulte otro, y ahí se rompe, por lo menos en el caso de DNS, no funcionaría el sistema, ¿verdad? Entonces, todas las copias de un servidor autoritativo van a tener siempre la misma información. Siempre van a tener la copia entera de la o las zonas que estén almacenadas ahí, y cualquiera de ellos va a poder responder porque todos tienen toda la información, ¿ok? Entonces tiene que haber un mecanismo de sincronización. Hay un protocolo estandarizado que se llama IXFR, que es un protocolo para transferencia de zonas, para que se interconecten los servidores, las copias de un servidor autoritativo, por ejemplo, y se transfieran y se mantenga la información sincronizada entre todos ellos, ¿sí? Sin importar en dónde estén ubicados, ¿sí? Este es un sitio web al que pueden entrar, ahí es rootservers.org, ¿sí? Y acá se mantiene una especie de mapa, como el que ven, que tiene, acá se indica, esta información la sacamos hoy, o sea que a la fecha de hoy hay 1469 copias o instancias de servidores raíz. Esto es solo para la raíz de DNS.
Entonces tenemos 1469 servidores raíz distribuidos así, más o menos en todo el mundo. Yo acá hice un zoom de México, digamos, y si se fijan en México hay 7 servidores, más o menos en esta zona de México, y 8 servidores en esta, ¿sí? Y después hice otro zoom, por si alguno pregunta, y este es el zoom más grande que pude hacer, y que se puede hacer en ese mapa, y bueno, si miran, para esta primera zona donde había 7, es esta zona de acá, ustedes lo saben mejor que yo esto, porque están ahí, son locales, digamos, yo soy visitante, pero bueno, acá en la zona, en Monterrey, la ciudad de Monterrey, hay 5, 1, 2, 3, 4, 5 servidores raíz. Si se fijan, hay 3 copias del servidor L, que es el que administra ICANN, el ICANN Managed Root Server, digamos, una copia del servidor F y una copia del I, ¿sí? Y acá en esta ciudad, Reynosa, hay 2. Hay una copia del F, no, es Reynosa, no sé si en la zona, a ver algún mexicano que me ayude. La ciudad es McAllen y la región es Reynosa, ¿puede ser? O capaz que acá, no sé, la geografía de México la perdí, falté ese día. Pero Perdón, bueno, por perdón, acá. ¿cuál es tu pregunta, Daniel? Digo, Nico. Acá, Tú estás estos en la servidores, frontera, si ¿no? McAllen es una ciudad o es Es una ciudad, está del lado de Estados Unidos, En pero Texas. es Texas, McAllen está en está Texas, del ok. otro lado. Pero ojo, Entonces, ojo, en ese entonces, sitio se le dan muchos servicios a operadores que están del lado de México. ¿Ok? perfecto. Entonces, bien. Entonces, estrictamente hablando, para estos que están acá, para estos 7 que estábamos hablando acá, en realidad serían solo estos 5, los que están en el lado de México son estos 5 que están en Monterrey, porque estos 2, exacto, están del lado de Estados Unidos, si bien, si se les presta servicio a algunos a clientes, digamos, organizaciones o clientes que están en la zona de México cercana, digamos, seguramente estos 2 servidores raíz también le den servicio a esa zona. Entonces, bueno, acá hay 2 en la frontera del lado de Estados Unidos, y acá hay 5, sí, en la ciudad de Monterrey. 3 copias del L y 2 del F, y después para estos otros 8 que están cerquita de Ciudad de México o en Ciudad de México, este sería el Zoom. Acá hay bueno, en Querétaro hay 3, una copia del E, una del F y una del C, y en Ciudad de México tenemos estos 5, 2 copias del E, una copia del D, una del I y una del F. ¿Sí? Esa es más o menos la distribución. ¿Sí? Antes de seguir con esto, ¿qué ventajas tiene hacer ENICAS, entonces, por ejemplo, para los servidores raíz? Y fíjense esto, si ustedes miran este mapa, si se acuerdan cómo inicia la resolución de DNS, siempre que un recursivo quiere buscar algo que no conoce, que no tiene en el caché, ¿qué hace? Lo sale a buscar. Lo primero que hace es preguntar al servidor raíz. Entonces, la diferencia en tiempos de respuesta, en velocidad de resolver, digamos, para un servidor recursivo, si el servidor autoritativo está más próximo en términos de red, es muy grande. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en Monterrey y están interconectados con alguna red que tenga conexión con el sitio donde están instalados alguno de estos 5 servidores raíz, el servidor recursivo, cuando va a hacer la consulta, tiene un servidor raíz prácticamente al lado, en términos de red. Entonces, la respuesta, la consulta y la respuesta a la raíz es muy rápida, unos poquitos milisegundos. Si yo tengo que recorrer medio mundo para llegar al servidor raíz, porque resulta que decidí consultar un servidor raíz que solo estuviera en Europa, en el caso imaginario, bueno, imagínense, pasarían de tener unos pocos milisegundos, seguramente menos de 10 milisegundos en comparación con más de 150 milisegundos. Entonces, y si empezamos a sumar, porque ahí no termina la resolución de DNS, ¿no? Después tengo que consultar al TLD, después tengo que consultar y así seguir hasta encontrar la respuesta y darse al cliente. Entonces, cada tramo, cada consulta, cada tramito de consulta que yo pueda achicar los tiempos, eso mejora la velocidad con la que resuelvo. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, utilizar la técnica de ENICAS para acercar los servidores raíz, en este caso, cualquier otro, a los clientes, a los servidores recursivos en este caso, acelera la velocidad con la que se resuelve. Segundo, resiliencia. Si yo tengo un problema de conectividad, en particular con algún
sector de Internet, con algún país, con algún lugar, siempre voy a poder llegar al servidor raíz si tengo copias locales. Entonces, de nuevo, en el ejemplo ese de que el servidor raíz estuviera solo en Europa, si yo tengo un problema de conectividad en un cable submarino o algo que me desconecte de Europa, me quedo sin resolución de DNS. Si me quedo sin resolución de DNS, me quedo sin Internet. En términos prácticos, nadie puede usar Internet porque nadie sabe las direcciones IP de memoria. Entonces, el tener servidores DNS más cerca, servidores DNS raíz, que son lo que está más arriba en la jerarquía, entonces son los más críticos, tenerlos cerca también me aumenta la resiliencia, la confianza, la robustez y la garantía de que voy a poder resolver siempre. ¿Sí? Sí, hay un montón en China. En China mira, en toda esta zona, acá tenés, en la zona de China más o menos hay como 60 según este mapa, digamos. ¿Sí? Por ahí China, India, toda esa zona. Después más hacia el lado de Japón hay como 90, más hacia el lado de Rusia, unos 47 o 50, ¿sí? Hay un montón. Básicamente están por todos lados. Si ustedes entran acá a rootservers.org y hacen zoom, tienen la forma, hacen doble clic y van haciendo zoom, como fui haciendo yo acá en las ciudades y eso, pueden llegar a ver exactamente en qué ciudades están qué copias de servidores, porque está todo en ese mapa. ¿Sí? Y bueno, sí, ahí un ejemplo, yo quería mencionarles este ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de lo que te estoy diciendo es lo que pasó con las redes sociales asociadas a Facebook, como, bueno, básicamente son las tres que son dueñas que Facebook es dueña, que es Facebook en sí, Instagram y WhatsApp, ¿no? Lo que sucedió con Facebook fue que por una maniobra operativa que hizo Facebook, aparentemente según la información que ellos brindaron públicamente, por una maniobra operativa, terminó perdiéndose el acceso al servicio de resolución de nombres de los servidores DNS autoritativos de Facebook, que son los mismos servidores que responden por Facebook, por WhatsApp y por las direcciones de los servidores de Instagram. Entonces, básicamente, no dejó de funcionar Facebook, Instagram y WhatsApp. Facebook, Instagram y WhatsApp seguían funcionando. Pero como no había resolución de DNS porque los autoritativos de Facebook quedaron fuera todos al mismo tiempo, chao. Nos quedamos sin Facebook, sin Instagram y sin WhatsApp. ¿Ok? Esa es la razón por la cual los operadores de servidores raíz usan la técnica de Anycast y tratan de poner copias por todos lados. ¿Por qué? Porque si esto mismo que pasó para todos los servidores DNS de Facebook hubiera pasado para todos los autoritativos de la zona raíz, en vez de quedarnos sin Facebook, nos quedamos sin Internet. Sin Internet. Chao. Todo Internet afuera. Por eso, cuanto más uno está más arriba en el árbol de DNS, más crítica es el servicio, digamos, ¿sí? Es horrible quedarse sin Facebook, sin Instagram y sin WhatsApp, por supuesto, pero más horrible es quedarse sin Internet, digamos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual la técnica de Anycast es muy utilizada y a nivel de servidores raíces, seguro o sea, es un hecho, digamos, de que los servidores raíz se utiliza la técnica de Anycast y de hecho este mapa lo refleja de esa manera, ¿no? Y estas 1469 copias de los servidores raíz justamente lo que dan es esa garantía y esa resiliencia que de otra forma no se podría, digamos. Y esto es exclusivamente utilizando la técnica de Anycast. Y sí, el tema da para una o más películas de todo tipo, ¿no? De ciencia ficción, hasta películas del oeste podríamos hacer con esto. Si hicieron Cowboys versus Alien, se puede hacer cualquier cosa. Bueno, siguiendo un poco con algunas consideraciones sobre Anycast para servidores DNS. Los servidores de Anycast deben usar la misma dirección IP y pueden usar el mismo sistema autónomo. Esto es mandatorio porque Anycast consiste en usar la misma dirección IP para todos los servidores. Esto es una recomendación, simplemente seguir las buenas prácticas. Eso que dice filtrado, lo que se llama el BCP38, menciona una RFC ahí, para mitigación de cierto tipo de ataque de negación de servicios, etc. No es otra cosa que seguir el conjunto de buenas prácticas que están establecidas a la hora de utilizar este tipo de técnicas con protocolos como BGP o enrutamiento en general. Debería utilizarse siempre direccionamiento IP versión 4 como IP versión 6,
sobre todo si uno está hablando de distribuciones a nivel global, ya no tiene mucho sentido que mi servidor DNS sea solo accesible por IPv 4, sino que lo ideal es que sea accesible tanto por IPv 4 como por IPv 6. A nivel de servidores raíz es mandatorio, pero bueno, a nivel de una organización yo puedo poner mi servidor y ponerle solo IPv 4 o solo IPv 6. Lo ideal es los dos protocolos, y listo. Además de la dirección IP de Anycast, esto es muy importante, la dirección IP de Anycast es una dirección que está repetida. Ahora, ¿qué sucede del otro lado, del lado del administrador? Ustedes administran una red de un montón de servidores de DNS que los tienen utilizando Anycast. Entonces, a todos le asignaron la misma dirección IP. Bárbaro, ¿cómo los administran? Cuando quieren entrar a uno y hacer mantenimiento de uno específicamente, ¿cómo acceden a ese servidor? Si tienen toda la misma dirección IP. Entonces, siempre que se utiliza la técnica de Anycast, el administrador, además de la dirección de Anycast, le asigna una dirección Unicast, una dirección que sí es única. Pero esa no es pública, esa es una dirección que solo la necesita saber el administrador. ¿Para qué? Para poder identificar cada una de esas copias por separado y poder administrar cada uno de los servidores. ¿Sí? También es muy recomendable además disponer de algún mecanismo de acceso fuera de banda, es decir, si todo eso, la dirección esa que usted le asignaron falla, porque el servidor se queda sin conectividad por el enlace con la red pública, en general tener una especie de puerta trasera para entrar y administrar sus servidores es algo recomendable. Bueno, también tiene que ver un poco con lo que pasó en ese incidente de las redes sociales. Pero bueno, lecciones aprendidas. A nivel operativo siempre es bueno tener más de una forma de acceder a mis servidores en caso de desastre, digamos. Sí, en este caso estaríamos hablando de 3 direcciones IP por equipo, digamos. Una, la dirección de Anycast, que esa es la pública para que accedan al servicio. Una dirección Unicast para poder hacer mantenimiento y gestión del servidor, para sincronizar las bases de datos, para poder hacer la copia de la zona, etc. Y la otra es exclusivamente para management y es una especie de acceso fuera de banda que puede ser una dirección IP o puede ser una interfaz serial o lo que ustedes puedan conseguir en el lugar donde esté ubicado ese servidor, digamos, ¿no? Pero por lo menos tienen que tener la dirección de Anycast y una dirección de Unicast para poder administrarlo, digamos. La de management fuera de banda es opcional, es recomendable, pero es opcional, digamos. Lo otro no es opcional, no pueden administrarlo si solo tienen la dirección de Anycast. Y bueno, y después asegurar la coherencia en la utilización y ejecución de scripts y herramientas de monitoreo y gestión. Esto es, lo que yo aplique a uno se lo tengo que aplicar a todos. Si yo tengo una técnica de Anycast, si tengo un sistema de monitoreo, lo ideal es tener un mapita de toda mi red, si es global, de todo el globo, dónde están ubicados los servidores, herramientas de monitoreo de cada uno de ellos, alarmas, etcétera. Asegurarme de que si son servidores autoritativos, tengo que asegurarme de que siempre todos tengan exactamente la misma copia de la zona, la misma información, que todos estén funcionando, etcétera. ¿Sí? Ventajas que tengo también con Anycast, que eso no está mencionado acá. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer una actualización de mi servidor autoritativo? Si yo solo tengo un servidor autoritativo, lo tengo que bajar. Tengo que actualizar, por ejemplo, si quiero actualizar el sistema operativo del servidor, o la versión del bind, o del outbound, o de lo que sea del servidor. Tengo que bajar el servidor, actualizarlo y después volver a ponerlo en línea, público. Cuando el tiempo que está bajo, mis clientes no pueden acceder al servicio. Si yo tengo más de un servidor, porque tengo varias copias, bajo una, no pasa nada, porque esa deja de figurar, entonces la red ya a ese no va a poder acceder, no importa, todos los otros tienen la misma dirección IP, la información que antes llegaba a ese va a llegar a otro, sin ningún problema, capaz que demora un poquito más, pero nadie se entera. Hago todas las modificaciones, las actualizaciones en ese servidor, levanto ese servidor, bajo el siguiente, lo actualizo, levanto el siguiente, y así. Y eso es transparente para todos los usuarios y más tranquilo para mí, porque en realidad yo nunca bajo el servicio, digamos. Estoy bajando uno de N, imagínense que tengo 10, bajo uno, nadie se entera. Todo feliz. Entonces, la técnica de Anycast también me permite hacer una gestión mucho más, más adecuada de lo que es todo el tema de actualizaciones y mantenimiento de los servidores, porque yo puedo bajar un servidor en cualquier momento y no pasa nada. El resto sigue funcionando en forma totalmente transparente. Ni siquiera tengo que hacer algo a nivel operativo, simplemente le apago la interfaz de red que tiene la dirección de Anycast y ya está. La red ya no lo va a utilizar,
los restos van a seguir funcionando, nadie se va a enterar de esa bajada, yo puedo hacer lo que quiera, trabajar con ese servidor tranquilo, después, cuando está todo pronto y verifiqué que está todo funcionando, vuelvo a encender esa interfaz de Anycast del servidor y listo, empieza a funcionar solito. ¿Sí? Entonces a nivel operativo también tiene ventajas. Tener en cuenta esto si utilizan dispositivo de balanceo de carga, lo que dijimos, no es balancear a lo bestia, digamos, tirándole un paquetito a cada uno, sino que hay que tener en cuenta eso de la persistencia, sobre todo para conexiones TCP. ¿Sí? Y bueno, hasta acá la parte de Anycast aplicado a servidores, relacionándolo con servidores raíz. Si tienen alguna pregunta sobre la parte de Anycast, alguna duda que les haya quedado, la pueden hacer ahora o la van poniendo en el chat y al final, ahora Daniel les va a hablar de Hyperlocal y al final podemos hacer una ronda de preguntas y comentarios. Así que ya les digo, no tienen por qué ponerlo ahora, las van poniendo ahí en el chat y las vemos en un ratito. Daniel, el Zoom es tuyo. Ok, gracias, ¿me escuchan? ¿Querés que yo lo pase o te paso el Zoom y tú los pasas? Yo paso. Ok, listo, ahí está. Rapidamente aqui, uno que já platicamos durante o curso de DNSSEC, pergunta para você, antes de falar de hiperlocal, qual é a principal função de um servidor raiz em internet? ¿Tienes alguna idea? Eunice sabe. El tener las bases pues, de los dominios, ¿no? Los dominios principales. Domínios principais, perfeito, de alto nível, exatamente. É responder qual é o servidor autoritativo de um domínio de alto nível. Pero algo raro que pasa y que es un problema es que en la mayor parte del día el servidor raíz está respondiendo que este dominio no existe. Ese dominio no hay en la base de los niveles superiores. Y esa es la figura que tenemos ahí en la tela. El rojo son las respuestas de un servidor raíz en un día, en un periodo de tiempo, diciendo que eso no existe, porque el usuario ahí pone con algún error de tipografía en la computadora, y el verde es la parte que, ok, existe, yo tengo que responder. Entonces, esa es una función que pensamos un poco cómo podríamos resolver eso, y porque los servidores raíz no están con nosotros, están en otra parte, tienen que utilizar redes, comunicaciones para hacer esto. Entonces, ¿cuál sería la idea? Entonces, eso más o menos que Hiperlocal quiere hacer, que no es nada más nada menos do que una copia de la base de la zona raíz en un servidor recursivo. Entonces, mantener una copia de la zona raíz en el mismo servidor recursivo. ¿Cuánto necesita para eso? Bueno, si pensamos la base de datos de la zona raíz, no es grande, es pequeña, son 3, 4 megabytes. Entonces, es un archivo de texto pequeñito, mucho menor do que la base de datos de .mx, la zona de .mx, la zona de .com. ¿Ok? Y aquí vemos que las consultas de los servidores de DNS son básicamente, ya sabemos que por 3 etapas, y utilizando una programación de hiperlocal, no necesitamos hacer la primera etapa. Entonces, con esto, mis amigos, podemos ganar un poco de tiempo en las consultas de los usuarios y también adicionar un poco más de resiliencia en la red, porque si esta información está en más servidores, como por ejemplo en sus propios servidores recursivos, si algo pasa mal en los servidores raíz, usted aún tiene la información. Entonces, es esto. Básicamente es esto. Fin de cuentas, para implementar eso en los servidores está cada vez más sencillo. Ahora son 3 líneas de comando para bind, para unbound. Y creo que es una técnica que algunos, creo, Nico, aún llama de experimental. Tenemos que
tener cuidado, pero mañana o después creo que ya estará servindo-nos como ya sirve en muchos casos. Aquí simplemente es una consulta de un dominio inválido, una respuesta que tiene que preguntar al servidor raíz por este dominio .orr que no existe. Entonces, típicamente 70 milisegundos en esta máquina y con hiperlocal, el mismo dominio con error, 2 milisegundos, y muchas veces, como vimos en la clase, 0 milisegundos. Es esto. Gracias. Y bueno, muy bien. Gracias, Daniel. Y hasta acá sería lo que teníamos pensado para hoy, hablarles un poco de esa técnica de Anycast y en qué consiste Anycast y qué le agrega en el caso particular de los servidores raíz, qué cosas le agrega. Hablamos de que agrega resiliencia y robustez al sistema DNS, hablamos de que reduce los tiempos de consulta, acercando los servidores raíz a los servidores recursivos, digamos. Y en el caso de Hyperlocal, Hyperlocal consiste en tener una copia local al servidor recursivo, en el mismo servidor recursivo, una copia de toda la zona raíz, solo la zona raíz, toda la zona raíz. Con eso conseguimos básicamente acelerar tiempos, ¿sí? Y también cierta robustez, pero lo de la robustez es un poco relativo porque el servidor recursivo también tiene que, cada determinado tiempo, una vez por día o con más frecuencia, descargarse la copia, ir a ver si la copia de la zona raíz cambió y descargarse siempre la última versión actualizada y almacenarla localmente. Entonces, básicamente Hyperlocal lo que acelera es los tiempos de respuesta, y también puede tener una mejora en algún caso particular donde yo momentáneamente pierda conectividad, aún así puedo seguir resolviendo la raíz porque tengo una copia local, digamos. Pero bueno, eso si se propaga en el tiempo, el problema de conectividad, ahí ya no sería una solución. Y de nuevo, en el caso de Anycast, sí agrega resiliencia y también acelera los tiempos de resolución, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, Eunice, no sé si hay alguna pregunta en el chat o a todos en general, si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, este es el momento. Pues, Alex, sí, adelante. Ahí te vemos. Yo te escucho muy cortado, Alex. No sé si... A ver, ahora sí. Ahora perfecto. ¿Se escucha? Sí, correcto. Ok. Bueno, agradecerles también estas pláticas. Tú lo comentas, no encontramos en ningún lado quien dé pláticas de DNS, sobre todo con el tema de Anycast. Aquí en la UNAM, actualmente estamos usando este sistema de Anycast. Funciona perfectamente, utilizamos Vine. Y créanme que sí es una buena opción para aquellos que van a usarlo. El poder trabajar con ellos, sobre todo con el balanceo de las peticiones, ayuda muchísimo. Y también para hacer mantenimientos, ¿no? Eso es lo que nos ha ayudado bastante. Queremos irlo mejorando poco a poco. Pero es uno de los comentarios que quería agregar. Gracias, Nicolás, por ofrecer este tipo de pláticas que son muy aplicativas, sobre todo para quien les interesa más este tema de los DNS, poderlas aplicar. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alex. Y una cosa que me hiciste acuerdo, que no la comentamos muy específicamente, pero tiene que ver con algo que dijiste, que es otra cosa que agrega Anycast, además de reducir los tiempos y aumentar la robustez y la resiliencia, si se quiere, de todo el sistema DNS, también provee un mecanismo de, digamos, agrega seguridad y robustez frente a no solo fallos, sino ataques. Incluso ni siquiera frente a escenario de ataque, sino que si tú tenés muchos clientes y tuvieras que tener un solo servidor, toda la carga tendría que concentrarse en ese servidor, entonces tendrías que tener un super
servidor con mucho procesador, muchísima memoria para soportar mucho ancho de banda, para soportar todas las consultas de todos los clientes. Si tú tenés, como lo dijiste tú, si tenés una nube dénica, si tenés eso distribuido en varios servidores, la carga se distribuye en todos ellos. Entonces podés utilizar servidores mucho más pequeños, mucho más fáciles de comprar, mucho más fáciles de conseguir y mucho más fáciles de mantener, ¿sí? Porque el costo de cada uno es menor. Entonces, incluso si falla uno, una cosa que se rompa un servidor monstruoso y otra cosa que se rompa un servidor más chiquito. Y además, como está en ENICA, si se rompe uno no pasa nada, nadie se entera. Me entero yo, lo repongo y cuando esté pronto, vuelvo a habilitar esa dirección en ese servidor y ya sale funcionando. Entonces, a nivel de administración, te da un manejo y una facilidad enorme en comparación con tener todo concentrado en un mismo servidor. Así que muchas gracias también por hacerme acordar de ese detalle, que no es menos importante. Justamente es una de las ventajas, de las grandes ventajas que tiene el usar Anycast, ¿sí? Eunice, no sé si tú quieres preguntar. No, Hugo Pablo preguntaba si esta copia se sincroniza según lo que diga el parámetro TTL. Sí, ¿estás hablando de la copia de Hyperlocal? No, Sí. el Hyperlocal de la zona raíz no mira el TTL de la zona raíz. El Hyperlocal depende de la implementación del fabricante de la aplicación, o sea, el tipo de servidor. Si yo utilizo un servidor recursivo Vine, eso va a depender de la gente que programó el Vine. Si utilizo Unbound, va a depender de la gente que programó Unbound. Lo que sucede en general, por defecto, cuando uno configura Hyperlocal, si uno no le configura ninguna opción, la opción por defecto es, como lo habíamos configurado para los que asistieron al laboratorio, en el último laboratorio configuramos Hyperlocal en Bind, y la opción por defecto, lo que va a hacer el Bind es una vez cada 24 horas. En el momento que yo levanto el servidor con Hyperlocal, él se va a ir a buscar a la dirección donde yo le haya puesto para traerse la copia de la zona raíz, se va a traer la copia de la zona raíz, y luego cada 24 horas a partir de ese momento, cada 24 horas va a intentar actualizarlo. O sea, cada 24 horas se va a volver a descargar la copia de la zona raíz y quedarse siempre con la versión más reciente, ¿sí? Eso se puede cambiar, hay formas de modificarlo, se le puede decir que en vez de hacerlo cada 24 horas, lo haga cada 1 hora, o lo haga cada 2 horas, o lo haga cada 2 días, y eso va a ir un poco en cada administrador. Ya les decía, como les comentaba, la zona raíz no cambia muy seguido, entonces tampoco tiene sentido actualizarlo cada 10 minutos, digamos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, no se mira el TTL, sino que depende de la configuración, y creo que la configuración por defecto del Vine, ya les digo, es una vez cada 24 horas, y es modificable. ¿Sí? Y bueno, si no, a ver, yo en el chat no veo más preguntas. Si no tienen más preguntas, muchas gracias a todos una vez más. Ya nos estamos acercando, como quien no quiere la cosa, ya nos estamos acercando a fin de año. Como decía Eunice, creo que decía, la que viene va a ser esta es la penúltima, y la que viene es la última del año. Ahí, la que viene les prometo que a Daniel va a hablar más que yo, para aceptación universal. Él sabe más que yo de esto. Y capaz que venimos hasta con un gorrito navideño, ¿no? Eso te iba a decir. No les digo con un cava y unos chimbolos, porque eso ya sería en horario de trabajo, vieron cómo es. Después esto queda grabado y van a decir, esta gente se junta para tomar y no para hablar de DNS. Pero bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quieran algún aviso, Daniel y Nico, para las actividades de CAN de esta semana, por favor. Sí, justo yo estaba con el fondo de pantalla de ICANN 72. Esta semana, toda esta semana, es la reunión número 72 de ICANN, que en particular de las reuniones, que son 3 al año, ¿no, Daniel? Las 3 reuniones que hacemos al año, la reunión esta es la más larga, digamos, la que toca más temas, la más completa, si se quiere. Y bueno, hay actividades en toda la semana. Lo que tienen que hacer es virtual, primero, es virtual. O sea que no se van a tener que mover de su escritorio. Eso a esta altura ya es malo, digamos. Ya es hasta mala palabra decir que es virtual. Ya nadie quiere nada virtual, pero bueno, esta es virtual. Y es se pueden registrar y asistir en forma gratuita a todas las sesiones públicas
durante toda la semana. Para eso, www.ican.org, les va a aparecer ahí arriba cartel de ICANN 72, pinchan arriba, por ahí arriba van a tener un login, digamos, pinchan en el de login, y si no tienen usuario les va a dar la opción de crearse un usuario de ICANN. Ese usuario de ICANN después lo pueden usar para todo, para los cursos de capacitación en línea que tiene ICANN, para todo. Si ya tienen usuario de ICANN, con ese usuario de ICANN se loguean, les va a aparecer la agenda de la reunión. Ahí en la agenda de la reunión pueden ver todos los temas, todas las sesiones, día y hora de todo. Pueden pinchar y seleccionar y armarse su propia agenda, y pueden descargarse su propia agenda y enchufarla ahí en el Google o en el calendario de Outlook, con el calendario que utilicen, y ahí también les va a poner el link a la sesión de Zoom. Cuando se bajan en el calendario en particular, les va a poner el link para la sesión de Zoom de cada una de las sesiones, y bueno, ahí hay temas súper diversos, hay temas técnicos, hay temas de política pública de Internet, gobernanza en Internet, de todo, protección de datos, bueno, temas propios de ICANN, de la nueva serie de registros de nuevos dominios de nivel superior, de todo. ¿Sí? Prácticamente no, todos los temas de ICANN se van a tocar esta semana, tanto técnicos como no técnicos, así que tienen ahí la agenda para elegir y registrarse. E esperamos a todos também nesta sessão de Lackspace. Carmen seguramente participará, ¿no? Luis Cierto, me había olvidado de eso, que hay una sesión en particular durante este evento de ICANN, que es esta que Daniel les está mencionando y que está puesta ahí en la pantalla, que es el espacio para nuestra región. Así que bueno, nada, los esperamos a todos para por lo menos registrarse y asistir, y ahí van a ver un poco, vamos a hablar de algunas cosas, y van a poder hacer preguntas, sería hacer comentarios. A las 19:30 UTC, sería como 2:30 de México. Ahí o sea, está. 14:30 de México. Okay. 14:30 de México. Ahí va. Terminando nuestra sesión de mesa de trabajo, nos brincamos para allá. Ahí está, o sea, es mañana a las 2:30 hora de México, ¿no? Ahí está, Sí. mañana a 2:30 hora de México. Y ya les digo, tienen que simplemente registrarse los que no estén registrados, o loguearse usando el usuario de ICANN los que ya lo tengan, digamos. Pero bueno, nada, siempre se lo pueden crear, y es bueno porque así ya les queda el usuario ahí creado y no lo tienen que hacer, ¿sí? Gracias. Eso. Así que nada. No, gracias a ustedes, definitivamente. Nicolás y Daniel, para la próxima hablará también mucho más. Pues muchas gracias en este penúltimo episodio, si así le podemos llamar, de esta temporada de seminarios web que la Comisión para el Desarrollo de Internet está pues desarrollando, y que poco a poco pues la idea es generar conciencia, sobre todo conciencia para colaborar, y algo que es muy importante, que pues estemos al día, ¿no? Y hagamos esa comunidad. La verdad, muchas gracias. Agradecer a ICANN por esta generosidad, insisto, y obviamente a quienes están conectados y están viendo todos estos seminarios web que son de mucho provecho. Pues creo que pues es una semillita, ¿no? Y que poco a poco se puede ir haciendo una muy buena tradición, y sobre todo que haya intercambio, en donde muchos de los que ahorita están a la escucha, participando, seguramente serán miembros activos. ¿Y por qué no? Yo me los quiero imaginar dando este tipo de pláticas también, consecuentemente, y generando pues todo esto que es finalmente el trabajo de colaboración de colegas, este frente común. Pues nuevamente agradecer el tema, el sistema de servidores raíz, ENICAS e hiperlocal, el penúltimo tema, y pues ya un poco de nostalgia porque se va a acabar, la verdad. Un poco de nostalgia, pero sabemos que hay nuevas oportunidades y seguramente más temas por reforzar, o incluso temas que deben salir a la luz. Pues agradecemos y pues cerramos la sesión, pues dando un adiós. Abran sus cámaras, saluden y cerremos esta sesión alegremente, con mucho gusto de verlos, el gusto de interactuar a la distancia, y de una u otra manera, como Daniel y Nicolás nos han hecho sentir, cual si estuviéramos en la sala de sus casas o de su oficina, y de una manera muy cálida, pues intercambiando experiencias. Y bueno, pues que tengan una excelente noche. Un abrazo. Muchas gracias, José Luis. Tomamos una foto si quieren, ahí prendemos las cámaras.